Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema, el uso de la lengua. Escuchemos. Continuamos con la Epístola de Santiago, esta vez con la temática la lengua, en el capítulo número 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En este capítulo 3, versículo 1, hay una gran enseñanza que se podría generalizar. Pero vamos a ver primero qué quiere decir Santiago con esto. En aquel tiempo donde él escribe, había muchos hermanos nuevos, pero algunos se acreditaban ciertas funciones que no le correspondían. Y una de las que más es usurpada en las iglesias es el ministerio de maestro, porque todo el mundo cree poder enseñar, todo el mundo cree que puede explicar o exponer un texto de la palabra del Señor. Sí es cierto que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes, para poder comprender y para poder enseñar, pero no siempre se reconoce que existe cierta autoridad puesta por Dios y el Espíritu Santo en algunas personas específicas para que estos puedan enseñar la palabra de Dios de una manera diferente a como muchos la hacen. ¿Qué sucede en aquel entonces? ¿Qué sucedía? Es que muchos se hacían a sí mismo maestro. Nadie lo había nombrado, nadie le había dado el puesto, nadie le había dado el título, nadie le había dado la credencial y ni tan siquiera tenían la preparación adecuada para poder enseñar. Pero ellos se creían que porque dominaban ciertas áreas podrían llamarse a sí mismo maestro. ¿Qué dice el escritor? Que las personas que se hacen a sí mismo maestro, entonces van a recibir mayor condenación. ¿Cómo así? Bueno, claro, oiga, cuando usted es una persona que solamente recibe, cuando usted es una persona que solamente es instruido, las faltas suyas, los pecados suyos como que se notan menos, porque usted es simplemente una oveja. Usted es simplemente un corderito, pero cuando usted se hace llamar a sí mismo maestro, evangelista, pastor, apóstol, profeta, porque usted mismo se da el bombo, porque usted mismo se da la promoción, en el momento entonces en que cae, en el momento en que falla, entonces las acusaciones, los juicios y los apuntes hacia usted son de mayor magnitud. Porque mientras más grande es el objeto, entonces mayor es el estruendo que hace en su caída. Por eso el escritor manda y aconseja a que ninguno nos hagamos a nosotros mismos, a que ninguno nos nombremos a nosotros mismos, porque esto lo que va a provocar es que mayor condenación venga para cada uno de nosotros. Y dice algo muy importante, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Oiga bien, la mayoría de nosotros ofendemos. ¿Quién no ofende? El que no habla. ¿Quién no ofende? El que no lidera. ¿Quién no ofende? El que no está al frente de nada. Usted que no tiene que estar llamando la atención. Usted que no tiene que estar alineando a las gente. Usted que no tiene que estar corrigiendo e instruyendo. Nunca va a ofender a nadie. Si usted no abre su boca, si usted todo el tiempo con ella cerrada, nunca va a ser su debilidad ofender a las personas. Entonces dice Santiago, todos ofendemos, y no una vez, sino muchas veces. Y si por si acaso de los que me están escuchando en este momento no han ofendido en alguna ocasión, no han ofendido a nadie, o por lo menos creen no haber ofendido a nadie, entonces dice la Biblia que usted es un varón perfecto y que es capaz entonces de refrenar no solamente su lengua, sino también todo su cuerpo. Parece ser que Santiago era seguidor del escritor de los Proverbios
estaba al tanto de lo que cada uno de los proverbios de Salomón y lo de los demás escritores expresaban cuando decían: el que guarda su boca y su lengua, guardará su alma de angustia. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesan la contienda. Aún el necio es contado por sabio cuando esto callan. Ahora Santiago trata de poner algunos ejemplos para que podamos entender perfectamente qué es lo que él quiere enseñarnos acerca de la lengua. La lengua es un objeto malvado, la lengua es un órgano negativo, la lengua es un órgano del infierno, la lengua es un órgano de parte de Dios. Bueno, todo va a depender siempre del uso que le demos a la misma. Dice él que nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así lo dirigimos a él, a todo el cuerpo del caballo. Podemos dirigirlo por donde quiera con simplemente poner un pequeño freno en la boca. Pero también dice que las naves, los barcos, tan grandes, ¿verdad que son? Pero son llevadas de impetuosos vientos. Sin embargo, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que gobierna así lo quiere dirigir. Pero la lengua, que es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí está diciendo Santiago que grandes naves, caballos salvajes, pueden ser dominados con un pequeño timón, con un pequeño freno, pero que la lengua, al ser un miembro pequeñito, se jacta, se gloria, se vanagloria de ser, óigame, uno de los causantes de los males que puedan haber en la sociedad más grande, porque dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos hemos visto cómo se arman esos fuegos en California y cómo se armaron esos fuegos también en Australia y en algunas partes del mundo, cómo muchos acres de terreno son devastados por las llamas, de manera tal que duran hasta semanas y hasta meses para poder sofocar el fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Lo que está diciendo Santiago aquí es que el mal uso de la lengua, el mal uso de la misma, es lo que trae todas estas consecuencias negativas. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres aquí en la tierra, tendrá que dar cuenta delante del gran trono blanco aquel día. Pero también dice: no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También advierte la Biblia y aconseja que sean nuestras palabras siempre sazonadas con sal, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Qué tremenda afirmación, qué tremenda sentencia, qué tremenda palabra dice aquí Santiago a cada uno de nosotros, la cual podría convertirse en un reto. Es verdad que muchos no pueden dominar su lengua. Es verdad que la mayoría se dejan arrastrar por la lengua. Pero Santiago no está hablando aquí para que simplemente escuchemos que esto es una verdad y que esto sucede en cada una de las iglesias. Creo que es el momento en el cual Santiago nos está retando a cada uno de nosotros que solamente utilicemos la lengua para las cosas que sean de edificación, y no que seamos parte del montón de esos hermanos de aquel entonces que no podían gobernar su lengua y que más bien la lengua lo gobernaban a cada uno de ellos. ¡Qué barbaridad!, dice Santiago aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero estos serán los nuevos creyentes que hacen eso. Estos serán los cristianos neófitos que todavía no han pasado ni tan siquiera por la doctrina. Porque todos nosotros sabemos lo que el Señor dice, que no maldigamos a nadie, sino que bendigamos a todas las personas, inclusive por el que nos calumnia, por el que nos ultraja y por el que nos persigue. Dice la Biblia que lo bendigamos, y que inclusive
hasta oremos por ello, que no paguemos a nadie mal por mal, sino que hagamos siempre el bien, porque si nosotros le pagamos bien por el mal, haremos que a las personas que nos hacen mal les arda la conciencia. ¿Usted cree que es posible que después de estar en un retiro, en un culto, glorificando a Dios y diciendo unos aleluya y unos gloria a Dios, que levanten el techo de la iglesia en un estruendo de gozo, de júbilo y de alegría, cuando lleguemos a nuestros hogares o cuando estemos en el lugar del trabajo o en el lugar de los estudios, tengamos que estar diciendo palabrotas, tengamos que estar haciendo cuentos sucios, tengamos que estar haciendo uso de la lengua para dañar nuestra reputación como cristiano y para dañar también la reputación de otro? Dice aquí la palabra de Dios que así no debe de ser. No podemos con la misma lengua que alabamos a Dios y Padre, con ella también maldecir a los hombres, ya que los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Y aunque no todos sean hijos de Dios, porque no todos se hayan arrepentidos y se hayan convertido al Señor Jesucristo, pero la Biblia nos manda a que respetemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nuestro prójimo, no importa que sea blanco, no importa que sea negro, no importa que sea feo, no importa que sea bonito, no importa que sea del país o no importa que sea extranjero, dice la Biblia que todos los hombres están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Santiago sigue protestando y dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Usted ha visto eso alguna vez? Que una misma fuente, y no me estoy refiriendo a las fuentes que construyen los humanos, no me estoy refiriendo a las fuentes artificiales, estoy hablando de una fuente natural, de esas que Dios creó. ¿Usted ha visto alguna vez que por esa misma abertura de la fuente sale agua dulce y agua amarga? O sea, si usted es cristiano, si usted es un lavado por la sangre de Cristo, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay que tener mucho cuidado. Eso dice que se me zafó una palabrota. A nadie se le zafa ninguna palabrota. Si esa palabrota se le zafó es porque todavía estaba ahí dentro. Si usted anda en un vehículo y de ese vehículo de repente sale un ratón, yo pregunto, ese ratón, ¿quién lo puso ahí? Ese ratón se zafó de ese vehículo. Ese ratón estaba dentro. Todo lo que se salga de nuestra boca. Por eso dice el Señor, allá hablando en el libro de Mateo, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí diríamos, de la abundancia del corazón habla la lengua. Entonces no puede ser que de una misma fuente de agua, de una fuente cristiana, de una fuente lavada por la sangre de Cristo, de una fuente donde dice la Biblia, la palabra de Dios, el que tenga sed venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. De esa misma agua de vida que el Señor nos ha dado, de esa misma agua de vida que nosotros hemos probado, y de esa misma agua de vida que también ofrecemos a las demás personas, ¿usted cree que es posible que salga agua dulce y también amarga? Por si acaso no me han entendido con el ejemplo de la fuente del agua, entonces se lo voy a poner diferente, dice Santiago. Ahora bien, vámonos con los árboles. ¿Ustedes creen que de una mata de higuera, de una planta de higuera, pueden salir aceitunas? No, de las higueras salen higos. ¿Y de una vid puede salir higo? No, de la vid tiene que salir uvas. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque o una cosa somos o somos otra. No podemos servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo, cuando hace la comparación de servir a Dios y a la riqueza. De la misma manera, tampoco podemos ser personas cristianos de doble ánimo, de doble actitud. Hoy caliente, mañana frío, hoy frío, mañana caliente. Alabado sea el Señor. Aquí encontramos también algo muy interesante, y es que
que Santiago es bastante conocedor acerca de algunas cosas que nosotros ignoramos. A veces pensamos que los únicos sabores son los dulces y salados. Dulce y salado. Fíjese que este hombre también es un experto dentro de lo que es el conocimiento de la ciencia general, porque él también establece que hay 3 sabores. Existe el sabor amargo, existe el sabor salado y existe el sabor dulce. Lo dice en el versículo 11 y también en el versículo 12. O sea, que nosotros como creyentes tenemos que verificar y hacer una revisión, hacer un escáner a nuestra lengua para ver qué es lo que está saliendo de nosotros para las demás personas. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Que cada vez que abrimos la boca es para ofender a alguien. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Que constantemente fallamos y constantemente estamos hiriendo el sentimiento de los demás. Amados hermanos, esto que Santiago corrigió en aquel entonces, esto que Santiago corrigió en aquella ocasión, es una advertencia para cada uno de nosotros hoy en día. Primero, para que ninguno nos pongamos ningún título que Dios no nos haya dado y que no haya sido investido por las autoridades competentes. No nos hagamos y nos creamos superiores que nadie, porque lamentablemente dice la palabra del Señor que en el reino de los cielos así no es que funcionan las cosas. El que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse el mayor, el que quiera hacerse el superior, va a ser el servidor de los demás, porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Vamos a revisar a ver qué está sucediendo con nuestra boca, qué está sucediendo con nuestra lengua. Si no tenemos nada que hablar, callemos, y que cada vez que nosotros abramos nuestra boca sea para edificación, sea para bendecir el nombre del Señor, sea para edificar la iglesia, sea para edificar a los hermanos, sea para predicarle a los amigos, sea para amonestar a las gente, sea para dar consejo positivo, pero nunca utilicemos nuestra lengua como un objeto del infierno. Nunca utilicemos nuestra lengua como un objeto de maldad, ni como un instrumento del diablo para hacer caer a las gente, ni para hacer que estas personas, en lugar de recibir bendición, lo que reciban sea maldición. No podemos nosotros maldecir a nadie, no podemos desearle cosas malas a nadie, no podemos nosotros echarle peste a nadie. Más bien tenemos que aprender a bendecir, porque si somos cristianos tenemos que ser fuente de agua de donde solamente salga agua dulce. Nunca que salga de nuestra boca agua amarga, nunca que salga de nuestra boca agua salada, porque esto no puede ser así. Nuestra lengua ha sido puesta por el Señor para que alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Dios te bendiga.